¿Están saliendo nuevos? Bien, gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a predicar. Vamos a predicar en esta preciosa mañana. Vamos a pedirle a Dios que nos regale la oportunidad de llevar el mensaje de su bendita palabra. Para allá. Más lejos no se puede. Vamos a pedirle a Dios en esta preciosa mañana. Vamos a pedirle, ahora el tema que vamos a llevar es sobre los hermanos de Jesús. Este es el tema que vamos a aclarar en esta preciosa mañana. Los hermanos de Jesús. Ya que se dice, pues, afuera de la iglesia, se dice que la Virgen María tuvo más hijos. En esta mañana vamos a mostrar con la Biblia de que eso no es así. Vamos a empezar ahora diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor amado, te damos gracias en esta preciosa mañana por el don de la vida, mi Dios. Por ese regalo de la vida que nos regalas a nosotros, a todos los que estamos en esta mañana, Señor. En este lugar, Señor, quizás vamos de pasada, pero tenemos que agradecerte porque eres bueno, Señor, porque nos has regalado ese don de la vida, porque nos has permitido, Señor amado, ver, Señor, un día más a nuestras familias, Señor, a nuestros vecinos. Por eso te queremos dar gracias, te queremos agradecer, mi Dios, y decirte, Señor amado, que mientras estemos en esta vida, Señor, no vamos a dejar de darte gracias, mi Dios, y de reconocer, Señor, que como dice el Salmo 100, tú nos creaste y te pertenecemos. Gracias, Santo Dios. Quédate con nosotros, Señor, y recuérdanos esos textos bíblicos de tu santa palabra, mi Dios. Ahora, Señor, estamos, Señor, felices, Señor, de un día más poder traer tu palabra, Señor, y sacar a luz, Señor, estos temas que tergiversan mucho. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dejar a mi hermano Joaquín Barrientos con el desarrollo de este tema. Queridos hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Como decía mi hermano, en esta preciosa mañana
venimos a traer una enseñanza sobre si la Virgen María tuvo más hijos, porque la Biblia dice que Jesús tuvo hermanos, pero no dice que eran hijos de su madre. Usted puede decir, querido hermano, bueno, ¿y a mí de qué me sirve el saber si la Virgen tuvo o no tuvo más hijos? Muchos así lo dicen. ¿De qué le sirve? Déjeme decirle, querido hermanito, a nosotros como católicos sí es un tema de mucho interés, porque fue profetizado este antiguo, Isaías 7:14 profetizó de que el Mesías iba a nacer de una virgen, y si la Virgen tuvo más hijos, entonces Jesús no es el Mesías esperado. Jesús no es el Salvador del mundo, porque ellos están creyendo de que esa mujer tuvo más hijos. Déjeme decirle, hermanito, lastimosamente se ven en las redes sociales como hermanos que dicen llamarse cristianos hacen unos ataques pero perversos en contra de la imagen de la Santísima Virgen. Algunas veces lo he visto que le cambian y le ponen la cara de un chimpancé. Hay veces la ponen con un baby doll en bikini. No, querido hermanito, esa es maldad. Esa es maldad. No es otra cosa más, porque son hermanitos que se hacen llamar cristianos, pero eso es maldad que tienen en su corazón. Vamos a leer el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, del 31 al 35. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Querido hermanito, déjeme decirle de que ante esto muchos dicen, sobre todo nuestros hermanos separados, de que ese fue un gran rechazo que nuestro Señor le hizo a su madre, al decir que todo aquel que cumple la voluntad de su padre, ese es su hermano, su hermana y su madre. Pero vea lo que dice San Lucas 1:38. Cuando el ángel visita a aquella niñita de apenas 14 años, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hermanito, aquí ella está sometiéndose a la voluntad del Padre. Ahora, por desconocimiento, querido hermano, sabemos de que la Biblia no fue escrita en español, y allí utilizaron el término, hermanos, una frase que dice adelfos o adelfais, que era para hermano y para hermana. Eso significaba también para cualquier pariente de un mismo clan, para primos, para hermanos, incluso para sobrinos. Para todos esos términos se usaba la palabra adelfos. Algunos ejemplos vamos a ver de cómo era utilizada esta palabra. Podemos hallarlo en Romanos 9:3, que dice San Pablo: porque desearía yo mismo ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los que son mis familiares según la carne. Está mencionando que son sus familiares. Segunda de Samuel 19:12 también dice el rey David:
díganles que no hay razón para que ellos sean los últimos en hacerme volver, puesto que son mis hermanos de tribu. O sea, querido hermanito, de que aquí se está refiriendo a sus hermanos que son del mismo clan, de la misma tribu, y no porque hayan sido paridos por la misma mujer. Ahí está. Entonces, ciertamente, en la palabra dice de que Jesús sí tuvo hermanos. Vean lo que dice Hechos 1:15. En aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Entonces, querido hermano, aquí no pueden decirme de que todos eran hijos de la misma madre de Pedro, sino que era para los miembros de un mismo clan, de un mismo pueblo. San Pablo en los Corintios, 1 Corintios 15, 5 y 6, dice, y que se apareció a Cefas, o sea Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos a la vez. Entonces, querido hermanito, no puede venir a decirme de que estos 500 hermanos, estos 500 hombres y mujeres que estaban allí, eran hijos de la misma madre. Entonces, aquí la Biblia nos dice de que iban a ser de la Santísima Virgen un solo hijo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 1, 22, 23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había hablado el Señor por medio del profeta, diciendo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que interpretado significa Dios con nosotros. Entonces, querido hermanito, podemos ver de que no es que realmente sea por desconocimiento, sino más bien por maldad y por estar siempre en contra de la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, la Santa Iglesia Católica. Un día se acercó un amigo de los que sabía drogarse y, bueno, era toda clase de vicios del mundo, que se hizo cristiano evangélico y me buscó y me dijo, mira, hoy sí encontré la cita donde dice que Jesús tenía hermanos y que eran hijos de su madre. Regalámela, le dije, porque yo no la he encontrado, pero si vos la encontraste, sí, me dijo. He hablado con muchos pastores hasta que al fin te tengo la cita. Llegué a mi casa ahorita, le dije, llego porque fue llamada. Llegué a su casa y me mostró el Salmo 69:8, que decía, es un salmo mesiánico, que dice, he llegado a ser extraño para mis hermanos y extranjero para los hijos de mi madre. Entonces me dijo, vaya, hoy sí, me dijo, y no tenés para dónde hacerte, porque aquí está explicando, y esto es un salmo mesiánico, en donde esto es el Señor mismo, a quien se está refiriendo. Sí, tenés razón, le dije, únicamente que allí no se está refiriendo que sean hijos de su madre, pero de su madre carnal, sino de su patria. Entonces, sabemos de que la Biblia se complementa, querido hermanito, y tiene garantía de inerrancia.
Esto quiere decir que no hay lugar a que tenga ningún margen de error. Te voy a responder, le dije, y agarrá una libretita y anotás. San Pablo de Gálatas, capítulo 4, versículos del 24 al 26, dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros y es libre. Entonces le dije, ese versículo que vos me has traído, realmente allí te estoy comprobando, te estoy mostrando con Biblia de que no se refiere de que los hijos de su madre carnal, que fueran hijos de la Santísima Virgen. Y querido hermanito, lastimosamente cuando nosotros platicamos con algún hermanito separado sobre de cualquier tema de la Biblia, por más que le pueda dar 10, 15, 20 versículos, es mentira, porque ya lo tienen como tatuado en el corazón y por más que les muestre Biblia, es mentira, no van a aceptar. Porque dicen, ¿y cómo iba a ser virgen? Bueno, fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, pero cuando ya dio a luz, ahí dejó de ser virgen. Para nosotros como católicos sabemos que ella es virgen antes, durante y después del parto. Y entonces preguntan, ¿pero solamente fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo? Sí, pero también el Salmo 22:9 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en el regazo de mi madre. Un salmo mesiánico en donde le está diciendo de que el Padre fue quien lo sacó del vientre. No creo yo de que haya una persona que no sea temerosa de Dios. Y cuando la misma Biblia dice que José era un hombre justo, él era un hombre justo, lejísimo cualquiera de nosotros, de seres humanos, de llegar a tener ese título de ser justo, que aun cuando el ángel mismo le había dicho de que lo que él iba a tener era del Espíritu Santo, y aún así él hubiera querer o tocar tan siquiera aquella virgencita. Vamos a ver, para que veamos, querido hermano, por algo donde ha pasado Dios, es algo sumamente sagrado, que ningún hombre puede ni tan siquiera pisar ese lugar. Ezequiel 44, del 1 y 2 dice, me hizo volver a la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. Póngase a imaginar, querido hermanito, fue una simple puerta, por donde Dios mismo dice que había pasado, y por eso iba a permanecer cerrada, y hombre alguno no podía pasar por ella. Cuanto más aquella virgencita que Dios mismo eligió.
Ahora vamos a ver de que cada vez de que había la aparición de un ángel para profetizar el nacimiento, solamente le nacía un solo hijo. Cuando él profetizaba el nacimiento de un hijo, era únicamente un solo hijo. En el libro de los Jueces, capítulo 13, versículos 2 y 3, dice: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos. Concebirás y darás a luz un hijo. Este hijo se llamaba Sansón, y él no tuvo más hermanos. En San Lucas 1, del 11 en adelante, dice que también se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del incienso, y se turbó Zacarías al verle, le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Están hablando de Juan el Bautista, el precursor. Entonces, querido hermanito, puede ver de que en estas tres apariciones del ángel únicamente ha sido un hijo. Entonces el ángel dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y es ahí que concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Ahora, querido hermanito, déjeme decirle querido hermanito, que la Biblia no deja nada sin explicar. Vamos a ver la genealogía. Para que podamos ver si realmente la Virgen, o ya sea San José, tuvieron más hijos. Y siempre vamos a ir allá, o ya no. Vamos a ver los antepasados de Jesús. Dice en el capítulo 1, versículo 2: Abraham fue padre de Isaac y este de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. Vea bien, querido hermanito, cuando aquí en estos hogares hay más hijos, la misma palabra de Dios se encarga de decir: y de sus hijos. Entonces, vamos a ver, querido hermanito, vamos a ver lo que nos dice el versículo 16. Dice: Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Cristo. Tan diferente a como decía el versículo 2, donde dice que Abraham fue padre de Isaac y este de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. Querido hermanito, aquí
está comprobando la palabra de Dios de que tanto San José como la Santísima Virgen no tuvieron más que un solo hijo. Vamos a dejar a mi hermano Martín Barrientos, que va a seguir ahondando en el tema. Bien, vamos a seguir el tema. Es necesario que nosotros vengamos a esclarecer este tema, porque la figura de la Virgen María es muy atacada, es aborrecida, porque nos vincula a la Iglesia Católica. Por eso es necesario, porque hay ataques que se le hacen, pero eso ya está profetizado. La enemistad entre la serpiente y la mujer, lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahí nosotros podemos ver que hay una enemistad entre la serpiente y la mujer, entre los hijos de la mujer y los hijos de la serpiente. Por eso, mis queridos hermanos, usted va a ver que nosotros no podemos hablar de la Virgen María, porque inmediatamente dicen que nosotros la adoramos, dicen que tuvo más hijos. Pero me voy a remontar a lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios. Primero, Isaías 7:14, ahí dice, pues la señal, la mujer, la virgen encinta y da a luz a un hijo. Eso es lo que dice allí Isaías capítulo 7, versículo 14. Esa es la profecía de pues el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesús. Vamos a irnos a lo que dice, y esto lo vamos a leer. Lo vamos a leer desde San Lucas 1, desde el 28, vamos a ir leyendo San Lucas capítulo 1, versículo 28, para que nosotros veamos de que la promesa era doble promesa. No solo era de concebir por el Espíritu Santo, sino concebir y dar a luz por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia. La doble promesa no es solo concebir por el Espíritu, sino concebirás y darás a luz. Vamos a ver cómo lo dice, mis queridos hermanos. Vamos a ver. Luego dijo el ángel hasta ella, luego llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Ahí vemos que la promesa es concebir y dar a luz. Luego vienen unas palabras del ángel anunciando quién iba a ser ese hijo y cuál era la misión, y habla de su reino, pero le dice: vas a concebir y vas a dar a luz. Esa es la promesa. Luego vemos que la Virgen le pregunta: ¿cómo será eso? ¿Cómo será qué? ¿Cómo iba a concebir y cómo iba a dar a luz? Ahí la promesa es concebir y dar a luz. Y eso, vamos a ver qué le responde el ángel.
será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Después que le da la doble promesa, el ángel: concebirás y darás a luz. Ella le pregunta: ¿cómo será eso? ¿Cómo iba a concebir y cómo iba a dar a luz? Eso es lo que se pasa por alto. Se cree que solo la concepción es por el Espíritu. No. ¿Cómo será eso? ¿Cómo voy a concebir y cómo voy a dar a luz? Eso es lo que le pregunta. Entonces el ángel le dice: porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Cuándo? En el momento de la concepción y en el momento de dar a luz. Eso es lo que dice la palabra de Dios en su contexto. Por tanto, nosotros debemos de estar claro que la Biblia menciona que concibe por el Espíritu Santo y que da a luz de la misma manera. Eso es muy, pero muy importante que lo aclaremos. Ya vimos, pues, mi hermano, unos textos bíblicos donde nosotros podemos contemplar grandes cantidades de hermanos, que usaba la palabra hermano, y ese es el problema, que el hermano separado cree que cuando se dice hermano está hablando de hijos de la misma madre, y eso no es así. Vamos a buscar lo que nos dice, Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo del 4 al 10. Vamos a leer y veamos que aquí menciona una gran cantidad de hermanos. Entonces, le pregunto, si usted o su pastor en la Biblia, cuando ve que dice llegó su madre y sus hermanos, allí se está refiriendo a hijos de la misma madre. Vamos a ver que no es así. Vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 15, versículos del 4 al 10. Y ahí dice sus hermanos, y dice una gran cantidad. Primera de Crónicas 15, del 4 al 10. Vamos a leer. Y vamos a ver que no pueden ser hijos de la misma madre. David reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Kehat, a Uriel el jefe y a sus hermanos 120. De los hijos de Merarí, a Asaías el jefe y a sus hermanos 220. De los hijos de Gersón, a Joel el jefe y a sus hermanos 130. De los hijos de Elisafón, a Semaías el jefe y sus hermanos 200. De los hijos de Hebrón, a Eliel el jefe y sus hermanos 80. De los hijos de Uziel, a Aminadab el jefe y a sus hermanos 112. Aquí podemos ver que tenían gran cantidad de hermanos. ¿Significa hijos de la misma mamá? No. Habían 220, 130, 180 hermanos. Y no significa que sean hijos de la misma madre.
Vamos a leer lo que nos dice allí, Deuteronomio 15:12. Vamos a ver lo que nos dice. Vamos a ver lo que nos dice. Adiós, hermanitas. Deuteronomio 15:12. Vamos a ver. Después nos vamos a ir a Levítico capítulo 10, versículo 6. Para que nosotros veamos en qué situación se les llamaba hermanos. Y no significa que fueran hijos de la misma madre. Si tu hermano hebreo, varón o mujer, se vende a ti, te servirá durante 6 años y al 7º lo dejarás libre. Aquí estamos viendo que dice, si tu hermano hebreo. A todos los hebreos se les llamaba hermanos. Vamos a leer lo que dice Levítico capítulo 10, versículo 6. Y el texto que acabamos de leer de Deuteronomio 15:12 significa que todos los hebreos eran hijos de la misma madre. No. La Biblia, al llamar hermanos, pues menciona que tiene muchos usos. Vamos a leer Levítico capítulo 10, versículo 6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar e Itamar: no lleven la cabeza cubierta, ni rasguen sus vestiduras en señal de duelo. No sea que mueran ustedes y el castigo se extienda a toda la comunidad. Más bien son sus hermanos, toda la gente de Israel, quienes harán duelo por el fuego de Yahvé. Aquí podemos ver que todos los israelitas eran hermanos. ¿Significa que eran hijos de la misma mamá? No. Entonces, nosotros podemos ver con la Biblia que cuando dice los hermanos de Jesús, no precisamente son hijos de la Virgen María. La Biblia no muestra en ninguna parte que diga que la Virgen tuvo otros hijos o que diga hijos de tu madre. Vamos a ver que también ella se puede ver, según lo que dice la palabra de Dios, que ella era viuda. Vamos a ver lo que nos dice allí San Mateo 13:55. En esos textos nosotros vamos a ver una serie de hermanos de Jesús. Pero eso no significa que sean hijos de la Virgen María. Vamos a leer, antes de leer vamos a leer San Mateo 12:50. Luego nos vamos a ir a San Juan 20, 17, 18. Para que nosotros veamos que a los discípulos también les llamaba hermano. San Mateo 12:50. Luego San Juan 20, del 17 al 18. Vamos a ver. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Aquí vemos cómo todo el que hace la voluntad es su hermano. Es su hermano. No significa que es hijo de la misma mamá, de la Virgen María. Vamos a ver lo que dice San Juan capítulo 20. San Juan 20. Vamos a leer San Juan 20, 17 al 18. Vamos a ver. Aclarando esto, quiénes eran los hermanos de Jesús, luego vamos a mostrar
que ella, según la cultura judía y lo que dice la Biblia, ella ya era viuda. Vamos a leer. Jesús le dijo: suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho esto. Dice que María Magdalena le dijo: no me toques porque no he subido a mi Padre. Ve y dile a mis hermanos. Entonces ella se fue y se lo dijo a sus discípulos, porque ellos eran sus hermanos. ¿Significa hijos de la Virgen María? No, no. Ahora ya vimos esa parte. Ahora vamos a ver que ella, según se puede ver en las palabras de la Biblia, ella ya era viuda, y por eso Jesús se le encarga a un discípulo. Vamos a ver San Mateo 13:55. Luego, San Marcos capítulo 6, versículo 3. Y luego vamos a dar los nombres de los padres de los que le llaman los hermanos de Jesús. Porque ahí hay un listado de nombres. Vamos a ver. Porque el hermano no católico es tan sencillo en su conocimiento que hay muchos textos que tergiversan. Vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre el tratamiento de las viudas, y luego vamos a hablar sobre y no la conoció hasta. Ese es otro ataque. Vamos a escuchar. San Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? Pero si su madre es María y sus hermanos son Santiago y José, Simón y Judas. Aquí vemos que le llama en este contexto: no es este el hijo del carpintero, y menciona un listado de hermanos: Santiago, José, Simón y Judas. Ahora vamos a ver que le está llamando el hijo del carpintero, y de hecho era el hijo del carpintero. Pero cuando ya se le llama el carpintero, es porque él ya había heredado ese oficio, ese trabajo. Si yo fuera carpintero y mi papá fuera carpintero, el carpintero sería él y yo siempre sería el hijo. Pero al fallecer el padre, pasa a ser el carpintero aquel que era el hijo. Aquí vemos en San Mateo 13:55 que se le llama el hijo del carpintero. Por eso vamos a ver en San Marcos capítulo 6, versículo 3, que ya no se le nombra de esa manera. San Marcos capítulo 6, versículo 3. Vamos a ver cómo dice. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. Y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Se escandalizaban y no lo reconocían. Vemos que acá ya se le llama el carpintero. Eso cobra sentido cuando usted ve por qué se le encarga a otro. Si
si San José todavía hubiera estado vivo, él se haría cargo de ella. Pero como no tenía otros hijos, por eso se la deja a Juan. Viendo esto, según la cultura y según lo que dice la Biblia, vamos a ver el tratamiento que se le daba a las viudas. Vamos a ver primera de Timoteo capítulo 5, versículo del 3 al 5. Si había alguna viuda en la familia, vamos a ver la ley, lo que mandaba. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo del 3 al 5. Vamos a ver. Vamos a ver lo que nos dice, mis queridos hermanos. Todo esto, hermanos, está unido, está entrelazado. Todo, hermanos. Por tanto, nosotros no nos podemos quedar con tan solo un texto bíblico. Vamos a ver primera de Timoteo capítulo 5 del 3 al 5. Atiende a las viudas que son realmente viudas. Si una viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a cumplir sus deberes con su propia familia y a ayudar a sus padres. Esto es lo correcto ante Dios. La verdadera viuda es la que se queda sola, habiendo puesto en Dios su esperanza y se dedica día y noche a la oración y a las súplicas. Aquí vimos cómo ella, si hubiera tenido hijos, los hijos se tenían que hacer cargo. Esa era la legislación de ese tiempo. ¿Por qué si ella tenía más hijos, por qué se la encargan a otro? Se le encargan a un ajeno como era San Juan. Vamos a leer primera de Timoteo capítulo 5 versículo 16. Vamos a ver ahí mismo, 5:16. Por tanto, hermanos, ella no tenía más hijos. Vamos a ver. Si alguna mujer creyente tiene viudas en su familia, que las atienda. Así la iglesia no tendrá que cargar con ellas y podrá socorrer a las que son viudas en el justo sentido. Si alguna mujer, dice, tiene entre su familia a viudas, ella se tiene que encargar. Si hubiera estado vivo San José, él se hubiera hecho cargo y no un ajeno. Por eso también, como dicen que tuvo hijas también, nosotros aquí vemos lo que dice 1 Timoteo 5:16. Si una mujer tiene entre su familia una viuda, ella se tiene que hacer cargo. Vea qué sabia es la palabra. Ahora nos vamos a ir a lo que dice la palabra de Dios allí en San Juan capítulo 19, versículo del 25 al 26. Vamos a ver. San Juan 19, 25, 26. Y aquí vemos cómo se le encarga a Juan. Si el hermano separado dice, es que tenía más hijos, se está topando en piedra con lo que dice primera de Timoteo 5, del 3 al 5 y primera de Timoteo 5:16. Vamos a ver cómo se la encarga a ajenos, a el discípulo amado, a San Juan Evangelista. Vamos a ver. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre.
con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella el discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, allí tienes a tu hijo. Después dijo el discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Ahí vemos cómo se la encarga a ajenos porque no tenía más hijos. El hecho de que el hermano no católico no lea la Biblia no lo hace que esté en lo correcto al afirmar que la Virgen tuvo más hijos. La Biblia no lo dice. Y si usted después de esta enseñanza lo sigue diciendo, usted ya es culpable de levantar falso testimonio contra el que va a juzgarlo, contra la madre del que lo va a juzgar. Ahora vamos a leer, después de esto, hermanos, después de esto que hemos mostrado que era viuda, vamos a mostrar quiénes eran los padres de esos hermanos. Luego vamos a hablar sobre la palabra primogénito y luego vamos a hablar sobre San Mateo capítulo 1 versículo 25, el hasta. Vamos a leer lo que dice San Mateo 13:55, perdón. San Mateo capítulo 13 versículo 55. No podemos nosotros calumniar por algo que no hemos comprobado en la Biblia, y más decir que la madre de Jesús tuvo más hijos cuando la Biblia muestra lo contrario. Vamos a leer San Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? Pues si su madre es María y sus hermanos son Santiago, José, Simón y Judas. Santiago, José, Simón y Judas. Ahí dice que son hermanos de Jesús. No es este el hijo de María, dice. Y sus hermanos son Santiago, José, Simón y Judas. ¿Por qué no dice, no son estos los hijos de María? La Biblia no dice así. La Biblia dice, no es este el hijo de María. Y sus hermanos son Santiago, José, Simón y Judas. Ya vamos a mostrar. Primero, usted debe de entender que si fueran hijos de la Virgen, dijera, y no son estos los hijos de María. Pero dice, y no es este el hijo de María. Y sus hermanos son Santiago, José, Simón y Judas. Ahora, yo tengo con mi hermano, tenemos otros hermanos. Ya fallecieron en la pandemia. Ellos eran hermanos de nosotros, pero no eran hijos de mi mamá. No eran hijos de mi mamá, eran hijos solo de mi papá y de otra señora. Ahora vamos a buscarle los padres a Santiago, José, Simón y Judas. Pero como dicen a ella, mujer, he allí a tu hijo. Le dice, mujer, he allí a tu hijo. ¿Significa que era hijo de ella? No, era un discípulo y se la entrega para que la cuidara. Vamos a ver los nombres de los primeros hermanos de Jesús. ¿Quiénes eran sus padres?
Vamos a ver si su papá era San José y su mamá la Virgen María. Vamos a buscarle a Juan y a José. Vamos a ver. Vamos a ver lo que nos dice San Marcos 3:17. Vamos a ver. Y ahí vamos a hallar los padres de Juan y de José. Porque recuérdese que dice Santiago, Santiago, José, Simón y Judas, que usted dice que son hijos de la Virgen María. Son hermanos de Jesús, pero no hijos de la Virgen María. Hermanos porque hacen la voluntad de Jesús, lo que dice San Marcos capítulo 6, versículo 3. Vamos a ver lo que nos dice San Marcos capítulo 3, versículo 17, luego San Mateo 20:20. Y le estamos hallando los padres a José, a Santiago y a Juan. Vamos a ver. No dice hijos de José y María. Vamos a ver. Aquí nos habla de cuando Jesús sube al monte y llama a lo que él quiso. Allí está instituyendo a los 12 discípulos. En el versículo 17 dice: Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Aquí está uno de esos que dice hermanos de Jesús, pero dice que eran hijos de Zebedeo. Eran hijos de Zebedeo. Dice Santiago y Juan. Santiago era uno de esos que está en San Mateo 13:55. Ahora, como aparece Santiago y José como hermanos del Señor, vamos a ver si eran hijos de San José. Bueno, vamos a leer San Mateo 20:20. Vamos a ver qué nos dice San Mateo 20:20. Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le dijo: ¿qué quieres? Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le dijo: ¿qué quieres? Y ella respondió: aquí tienes a mis 2 hijos. Asegúrame que cuando estés en tu reino se sentarán uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Aquí vemos que está la madre de Santiago y Juan y llegan a pedirle un favor a Jesús. No era la madre de Jesús. No era la madre de Jesús. Vemos que era otra mujer. Ahora vamos a pasar a Santiago y José. Vamos a leer lo que dice San Mateo capítulo 27, versículo 56. Ahí vamos a encontrarle el papá a Santiago y José, los que menciona como hermanos de Jesús, San Mateo 13:55. Vamos a ver. Y acá estamos dando textos bíblicos en su contexto. Vamos a ver lo que nos dice San Mateo 27:56. Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí vemos que estaba la madre de Santiago y de José, y no era la Virgen María. Eso es importante. Ahora vamos a ver
que aparece uno que es llamado Simón y otro que es llamado Judas. Vamos a ver que a ese Simón no era Simón, como aparece como hermano de Jesús, pero no es hermano carnal. Vemos que a Jesús se le llama Jesús el Nazareno, porque nace en Nazaret. Y vamos a ver que a Simón no se le llama Simón el Nazareno. Vamos a ver cómo dice Hechos 1:13. Vamos a ver Hechos 1:13. Vamos a ver cómo nos dice. Perdón, San Mateo capítulo 26, versículo 71. Vamos a ver. Vamos a leer San Mateo capítulo 10 versículo 4. Vamos a ver qué nos dice. San Mateo capítulo 10 versículo 4. Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. ¿De qué? Aquí vemos que le llama Simón el cananista. Y vamos a ver en San Mateo 26, 71, a Jesús se le llama Jesús el Nazareno. Vamos a ver. Y como Pedro se dirigiera hacia la salida, lo vio otro sirviente que dijo a los presentes: este hombre andaba con Jesús de Nazaret. Aquí podemos ver que a Jesús se le llamaba Jesús de Nazaret, pero este era Simón el cananista, era de Caná, de Galilea. Entonces, aquí podemos ver que no era hermano de Jesús, hermano del hijo de la misma madre. Ahora vamos a ver a Judas, el último, que menciona ahí la palabra de Dios como hermano de Jesús. Pero no significa que fuera hijo de Judas 1:1. Habíamos demostrado que estos personajes eran discípulos o parientes de Jesús, pero nunca hijos de la Virgen María. Vamos a ver lo que nos dice Hechos 1:13. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Ahí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Aquí vemos que Judas no era hermano de Jesús. Vamos a ver Judas 1:1 cómo él se presenta. Si se presenta en su carta que él escribe como hermano de Jesús, hermano o hijo de la Virgen María. Vamos a ver cómo se presenta. Judas, servidor de Jesucristo
y hermanos de Santiago, a los que fueron llamados a la fe, amados por Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. No dice Judas, hermano de Santiago. Habían dos Judas. Y este era Judas Tadeo, no Judas Iscariote, el que se quitó la vida. Entonces vemos que dice Judas. Judas. Ya no quiere. Terminamos la oración. Vamos a decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre Celestial, queremos darte las gracias, Señor, por habernos permitido estar aquí en este lugar, predicando tu bendita palabra, Señor. Suplicándote, Señor, que bendigas, Padre Santo, a todas las personas que han escuchado este mensaje, Señor. Dice tu palabra, Padre Santo, que allí donde estén dos o tres, ahí estás tú, mi Señor. Padre, darte las gracias, Señor, porque tú, Padre bendito, nos has sanado, Señor, de las enfermedades que hemos estado padeciendo, Señor, y nos has permitido, Señor, nos has capacitado para poder estar en este lugar. Señor, te pedimos, Padre Santo, que esta palabra, Señor, que se ha predicado, Padre bendito, haya llegado, Señor, no solamente a nuestra mente, Señor, sino que también a nuestros corazones, donde podamos atesorarla, Señor. Padre, gracias, amado Señor. Todo esto, Señor, te lo hemos pedido, te lo hemos Señor, en el nombre del Señor Jesús, que es Dios y contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por mi muerto ya no puede colar. Hola, hermanita. Bien, hermanita, ya se nos terminó la carga de... La carga de... Acabar todo el año. La carga del asunto este. Hay que hablar. Si quieren salir del error, van a salir. Y si no, ni aunque Jesús venga, no van a salir. ¿Y quería unos hoyos? ¿Más? Sí. Sí, que aquí entonces donde se siente bien, grita, pero ya no hacemos lo que Dios nos ha mandado. Bueno, hermano. Bueno, hermanito. Dios, hermanita, ¿qué le digo? Por mi muerto
señora, por el dólar. Y en las manos a los médicos. Caliente. Sí, es que estaba en el sol también. ¿Crees que el solazo es? No. ¿No? Que lo puso bien caliente. Ah, pues sí, sí. Hermanos, se acabó la carga, mis hermanos. Se acabó la carga, ya no da el ancho. Toda la noche se pasó cargando. Toda la noche se pasó cargando y no, ya no da. Vamos a traer el otro, porque tenemos otro. Ese está azul, ahorita está cargadísimo, ¿qué? Sí, me levanté a las 4 a ponerlo. Así que aquí estamos, hermanos. Aquí estamos. Ya pues llevamos la palabra, se nos apagó, hermanos, el sonido. Ya no quiere, pero tenemos otro ahí. Uno más grande, este es más manualito. Y gracias a Dios que me traje ese micrófono, hijo. Sí. Gracias a Dios. Porque se oye. Sí. Ahí tenemos otro. Sí. Así es que, mis queridos hermanos, lamentando que los hermanos... Sí, Naja, sí, pues aquí estamos viendo caras, pero ni modo.